La filosofía tampoco tiene objeto propio. La filosofía, hay filosofía de las técnicas, de las ciencias, hay filosofía de ontología del ser, ontología relacional, ontología del devenir, hay filosofía de lo que ustedes quieran. La sociología tampoco tiene objeto propio. Las ciencias sociales y humanas no tienen objeto propio. La historia no tiene objeto propio. Hay historia de la música, hay historia del cine, hay historia de la política, hay historia urbana, no tienen objeto propio, y esa desobjetualización de las ciencias sociales y humanas y del cine permite que haya una confluencia, que es esa confluencia que yo veo acá. Es una confluencia, es una interseccionalidad que permite que el cine nos permita entender las ciencias sociales a partir de un mundo visual que produce pensamiento y produce saber, y que las ciencias sociales y humanas le permitan al cine entender también y abrir horizontes de expresión simbólica y de expresión visual a partir de esa no objetualidad y a partir de esa interseccionalidad. Y quiero remarcar eso de entrada, pues quiero como resaltar eso de entrada, porque nosotros somos una cultura de repúblicas independientes. Por ejemplo, yo trabajo en una universidad, que es la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín, y yo trabajo en una república independiente. Tiene un presidente independiente, totalitario, mentira, totalitario no, estoy jodiendo. Yo jodo mucho en las conferencias, entonces, pero no, son repúblicas independientes, porque la Facultad de Ciencias Humanas no se comunica con la Facultad de Arquitectura, ni con la de Agronomía, ni con la de Minas, ni con nada. Cada uno vive como en su república independiente, y eso, digamos que es una lástima, porque no es esto que estamos viendo acá. Lo que estamos viendo acá es que las repúblicas independientes son pobres para el saber, empobrecen el saber en la medida en que el saber se nutre de la diferencia. El saber se nutre es de la manera diferente que tiene el cine de ver el problema, por ejemplo, de los hipopótamos en una zona en Colombia, o la manera como lo puede ver la sociología o la biología, que son maneras distintas. En la película Pepe, que creo que vieron anoche, ¿cierto? Y así esas intersecciones, esas comunicaciones que son un poco transgresivas de los límites disciplinarios y de las epistemologías que pronan esos límites disciplinarios, esas intersecciones y esas comunicaciones entre saberes, obviamente que enriquecen los saberes y enriquecen a las personas que agencian esos saberes con nuevos poderes y nuevas potencias creativas. Entonces, gracias por esta invitación, que involucra una narrativa distinta a la del cine en un proceso de creación cinematográfica que fomenta el Festival de Cine de Jardín. Esa era como la primera introducción de agradecimiento y de felicitaciones. La segunda es que yo pertenezco y coordino un grupo de investigación heteróclito, un grupo de investigación heterogéneo que está inscrito en Colciencias como Narrativas Modernas y Crítica del Presente. Y en este momento, por ejemplo, estamos trabajando un chino que se llama Yuku Ui. Yuku Ui es un chino que trabaja sobre inteligencia artificial, pues sobre la manera como la inteligencia artificial está proponiendo formas distintas de relacionarnos con la vida, digámoslo así en términos generales. Y es un grupo que trabaja algo que voy a denominar en términos generales como ontología histórica del presente. ¿Y qué quiere decir ontología histórica del presente? Quiere decir que la ontología, que es digamos como una forma de comprensión filosófica del ser, una forma de comprensión filosófica del ser, no se reduce a entender el ser en su configuración, sino en su forma de producción histórica y en su forma de funcionamiento histórico. Es decir, la pregunta de la ontología histórica del presente es cómo hemos llegado a ser lo que somos hoy. Y por qué, y de alguna manera, esa forma que somos hoy es ontológica porque es histórica. Entonces, es una manera de controvertir una filosofía que proponía una ontología inmóvil para pasar de una ontología inmóvil esencialista y sustancialista a una ontología móvil, histórica, cambiante y modificante. Es decir, siempre podemos y siempre estamos cambiando, siempre podemos estar cambiando. Entonces, este grupo que yo coordino es un grupo que trabaja sobre 3 ejes.
sobre 3 ejes. Algunos tienen que ver con lo que trabajó Sara Lugo ahora. Son 3 ejes fundamentales, que son 3 ejes críticos en el presente, que son el eje de la crisis de nuestra relación con lo social y con lo político, que es un eje que tiene mucha discursividad, la crisis de nuestra relación con el medio ambiente, o sea, la crisis ecológica o ecosófica, y en el centro tenemos la crisis de la psique humana, la crisis de nuestra alma, de nuestras emociones, de nuestra sensibilidad. Entonces son esos 3 ejes, lo social y lo político, lo ecosófico y lo ecológico, y la crisis de la psique humana. Yo estoy trabajando dentro del grupo, pues hay formas heterogéneas de trabajar. Yo trabajo sobre la crisis de la psique humana en este momento. Me metí con un campo nuevo porque he trabajado la crisis ecológica sobre el catálogo, he hecho historia de la vegetación en Colombia, el catálogo, pero quiero meterme, pues ya me metí en el asunto de la psique humana. Acabo de publicar un libro que lo publicó el Fondo Editorial de la Colegiatura, que se llama Una analítica de la gubernamentalidad algorítmica. Es este libro, es una analítica de la gubernamentalidad algorítmica, que es subjetividad e intersubjetividad en el contexto de una ontología histórica del presente. Es un libro sobre la psique humana, nuestras emociones, en relación con el Big Data y sobre todo en relación con este dispositivo, Es un libro que trata mucho de smartphone y un poquito de inteligencia artificial. Ahora lo que les voy a leer es un trabajo que ya fue publicado en Perú, en un seminario de biopolítica que hicimos en Perú, y lo publicaron ya como libro, pero hice algunas modificaciones en relación a la invitación actual. Y es un trabajo que tiene que ver como con las 3 crisis: la crisis de lo social y de lo político, la crisis de la psique, de nuestras emociones, de nuestros afectos y de nuestros sentimientos y de nuestra complejidad humana, y la crisis de lo ecológico y de lo ecosófico. Entonces yo prefiero leer, porque si hablo no dejo presentar los cortos a las 7 de la noche ni a las 12 aquí, entonces más bien prefiero leer. Flujos actuales de subjetivación. El presente no es únicamente lo contemporáneo. El presente es un efecto heredado, es el resultado de toda una serie de transformaciones que es preciso reconstruir para poder captar lo que hay de inédito en la actualidad. Eso es un epígrafe que utilizo de un sociólogo francés que se llama Robert Castel, que es súper interesante. Bueno, entonces la última introducción, que esta sí está escrita. Y esta sí tiene que ver con el texto. El presente no es el simple fruto de una evolución histórica progresiva, ni el final de un recorrido lineal y continuo, sino el producto de discontinuidades, heridas, fracasos, experiencias y luchas, algunas veces exitosas y otras no. Hoy en día nuestra subjetividad exhuma los restos fósiles de la hegemonía moral y política de unas mayorías conservadoras, a través de la emergencia de múltiples formas de vida que problematizan la autoridad histórica de dichos ejercicios de dominio. Ejercicios que emergen en tanto diversidades bajo las prácticas de minorías de género, de color de piel, de origen étnico, de preferencias alimentarias y alternativas ecológicas, animalistas y etopolíticas. Las diferentes minorías han comenzado luchas particulares que hoy siguen todavía abiertas, están en disputa. Los cambios han sido relevantes y resuenan con vitalidad y con pertinencia en las discriminaciones de género, en los feminicidios, en la dominación masculina, en la segregación racial, en el maltrato a los animales y en la destrucción a la naturaleza vegetal y a la tierra, que se aceleran. Las alertas temáticas introducidas por las minorías y su recrudecimiento en la actualidad nos permiten pensar que podemos ser más conscientes de lo que nos pasa y analizar y comprender la forma como nos afectan, nos producen y nos golpean. Es necesario asumir las preguntas y los problemas planteados por esas subjetividades menores
para comenzar a habitar un tiempo distinto, sin telos historicista y sin certidumbres, con el fin de derrotar las retóricas supremacistas, arribistas, racistas y productivistas con las cuales las hegemonías políticas se quieren perpetuar e introducir así un pensamiento crítico que aborde a través de la relación entre el saber y las formas de vida actual las crisis y los problemas del presente. Bueno, ahí se acabaron las introducciones. Ya comienza el texto. 1. Lo que me interesa exponer aquí es la constitución histórica del presente en relación con el funcionamiento de los flujos de subjetividad, es decir, las formas múltiples de existencia humana agenciadas por el neoliberalismo contemporáneo, la condición laboral, los nexos parentales, los afectos, la relación con la ciudad, con la escuela, la relación con el dinero, con la política y con lo político, con la alimentación, con la técnica y con las instituciones, las cuales nos permitirían pensar ahora que estamos en un proceso de transformación, el cual llevaría quizás a un cambio de paradigma cultural, motivado por el agotamiento de los valores de la cultura occidental moderna, provenientes del pacto social del siglo XVIII, ahora que hemos llegado a un impasse. Entonces, la situación del presente nos permite pensar que el siglo XVIII, esa herencia que nos dejó el siglo de las luces, está ya en una decadencia ineluctable o que estamos en un momento transicional en el cual hay algo distinto que pueda pasar. Sea por el carácter aporético o a causa del modo transicional, el presente es verdaderamente problemático en cuanto que, en términos de una ecología política de la vida, la subjetividad y la intersubjetividad humana están fragilizadas, puesto que su mercantilización, lo que decía el señor al final en la última intervención, las inducen a pensar cualquier forma de subordinación o de obediencia, lo cual conlleva los grandes riesgos políticos que vivió el siglo XX y quizás otros aún más graves que están en proceso de fabricación histórica. Develar el funcionamiento histórico de ese peligro involucra la desconfianza en los metarrelatos de la modernidad, los cuales devienen hoy significantes vacíos de significado, en tanto relatos asociados a una ontología del presente y a una problematización de la actualidad. Este trabajo pertenece entonces a la historia de los modos de subjetivación, a una ontología de nosotros mismos en la actualidad y a un régimen de historicidad contemporáneo extremadamente complicado debido a que lo componen muchos elementos los cuales sufren modificaciones que afectan la subjetividad humana cotidianamente. Como Sísifo, en una relación inexorable, ineluctable y absurda con las cargas de la vida, los sujetos sociales recorren hoy los caminos de las diferentes formas de subjetivación producidas en la actualidad económica, política, educativa, biomédica, cultural, espiritual, espacial y afectiva. Así, la precarización pasa por lo económico, pero se instala en la complejidad de la vida, volviéndola líquida, Bauman, para que, como con el tonel de Danaides, no la podamos aprehender y nunca colmar para tomar posición de fuerza frente a lo que nos toca vivir. Como el señor K, en el proceso de Kafka, estamos constantemente sometidos a las nuevas arbitrariedades de poderes polimorfos que abarcan desde nuestros amores hasta nuestro trabajo, cuya trazabilidad ya no depende de las instituciones clásicas de la modernidad, sino de la siliconización algorítmica de nuestros actuales modos de subjetivación. Crisis de los metarrelatos, la que habitamos en el presente. Crisis de la familia, de la democracia, de la ciudadanía, del progreso, de la escuela, del desarrollo y del humanismo, pero sobre todo crisis aguda de la confianza en la contractualidad que generó el siglo XVIII, porque nos hemos ido dando cuenta que lo contractual no favorece a una democracia visible, sino a la mano invisible del mercado, la cual ha gobernado lo político y hoy mercantiliza la vida con una violencia que la desnuda y agota nuestra potencia. Ahora bien, en tanto existir es diferir y no somos lo que permanece, nuestros cambios tienen carácter ontológico debido a que esas modificaciones son lo que devenimos,
Y si el sujeto no es autofundado o fundador, ni referencial, ni universal, nuestra subjetividad es producto, es un producto que se puede analizar y frente a la cual se puede asumir una actitud crítica y también creativa. No siendo sujetos trascendentales, sino formas históricas e inmanentes, nuestra subjetividad se constituye a través de la mezcla de determinaciones exteriores, de fuerzas productivas y autoconfigurantes y de nuestras propias formas de resistencia o de producción de singularidades existenciales. La ontología es histórica no solamente porque los modos de ser del hombre se pueden encontrar y analizar en la historia, sino porque además el sujeto puede irrumpir en las determinaciones históricas y afirmarse como acontecimiento, afectando y transformando el sentido de esas determinaciones y a la vez produciéndose como sujeto histórico que produce historicidad. La ontología crítica de la actualidad conlleva la problematización de nuestros diversos modos de ser en el presente, asociados a la formación de una mirada que muestra lo que somos y que suscita una actitud crítica en beneficio de la comprensión del presente. El sujeto, entonces, no es ni principio ni sentido de una condición universal, más bien participa de una ontología de las metamorfosis, ya que no repite de manera idéntica los comportamientos, sino que crea constantemente diferencias y así produce historia elaborando su subjetividad. Cito a Gilles Deleuze: si es cierto que el poder ha afectado cada vez nuestra vida cotidiana, nuestra interioridad y nuestra individualidad, si se ha hecho individualizante, si es cierto que el propio saber está cada vez más individuado, formando hermenéuticas y codificaciones del sujeto deseante, ¿qué le queda a nuestra subjetividad? Al sujeto nunca le queda nada, puesto que constantemente hay que crearlo como núcleo de resistencia, según la orientación de los pliegues de subjetivación, según el saber y según las formas de poder. La lucha por una subjetividad moderna pasa por una resistencia a las dos formas actuales de sujeción, una que consiste en individuarnos según las exigencias de poder y otra que consiste en vincular cada individuo a una identidad sabida y conocida, determinada de una vez por todas. La lucha por la subjetividad se presenta, pues, como derecho a la diferencia y derecho a la variación, es decir, a la metamorfosis. Hasta ahí Deleuze. Lo ontológico aquí conlleva una analítica de la actualidad como problematización de la existencia y como construcción de una postura frente al saber, y con respecto a la verdad como fundamentos creativos de la propia vida en sentido concreto y específico. Así, lo ontológico, en asocio con la precariedad constitutiva, con nuestras formas de vivir y con la precariedad insoportable, con las formas de vivir creadas, por ejemplo, por el capitalismo que mercantiliza nuestra psiquis, hace referencia a la deconstrucción de la vulnerabilidad que nos une en beneficio de un nuevo sujeto político destructor, no solo de los lazos sociales, ya que los consideraba nocivos a la competencia, sino también de la confianza en la vida que se nutre de inseguridad, creando un miedo generalizado y una desconfianza intersubjetiva aguda y permanente. Si el Homo economicus se constituye como la subjetividad referencial totalizante, las resistencias locales contemporáneas problematizan el valor político actual de la mercantilización general de la existencia y definen la intersubjetividad humana en la construcción de lo común contemporáneo. Una nueva ontología de la metamorfosis que utilice nuestra precariedad constitutiva para encontrar intereses comunes, derechos fundamentales, sistemas creativos de intercambio, discusión crítica, creación colectiva, genealogías de problematizaciones compartidas, afectos fortalecidos a través de aprendizajes comunes, sistemas cooperativos solidarios, reivindicación del comercio local, permite construir comunidades críticas y fortalecidas frente a la molecularización de las formas de sujeción neoliberal. La resistencia es entonces posible en el trabajo local cotidiano sobre las formas de precariedad positiva que nos unen y permiten configurar una ontología del presente cuyo diagnóstico implica una acción modificadora de lo que somos para devenir algo distinto, otro rostro, otros afectos, otras subjetivaciones que controviertan las formas de sujeción aludidas. 2. Segundo punto. La invención de la biología
con Cuvier, con Lamarck, con Bichat, con Darwin, posibilita la entrada de la naturaleza en la historia. El horizonte de la historia entra en el horizonte de la naturaleza y la política se coloca entre los dos. Así, la política se sitúa en el punto de contacto entre historia y biología. El hombre comienza a ser concebido como una especie viviente cuya vida biológica es históricamente posible y explicable. Emerge entonces una progresiva desubjetivación del sujeto moderno clásico en tanto ente de razón y dominio, y surge un ser biológico cuya fuerza, debilidad, pasiones, emociones son posibles como avatares de su funcionamiento biológico. El dominio de la razón y el ejercicio de la voluntad no son el eje subjetivo que explica el funcionamiento del ser histórico del hombre. Una sopa presubjetiva biológica lo desubjetiviza como ente de control racional y lo introduce en el movimiento discontinuo de la vida. Es decir, somos animales racionales, animales que pertenecemos a la historia discontinua de la vida. Problemas nuevos como la herencia, la sangre, la raza, la historia de la vida, en la cual emerge el hombre como una bifurcación y una posibilidad, lo destituyen como el centro racional del mundo y posibilitan dicha desubjetivación en la que surge el sujeto de las poblaciones, de la masa, de la especie viviente y de una nueva política del bios en la que los hombres no son el centro de las poblaciones, sino quizás una mera posibilidad. Las políticas urbanas, higienistas, laborales, en el nuevo horizonte biopolítico, gestionan una nueva política que se inscribe en el destino biológico de una especie, nuestra especie. El kratos se relaciona ahora con el bios, el poder se relaciona con el bios, es decir, con una biologización que genera el sentido de las acciones políticas, y el demos con la población, entendida como masa viviente cuya gestión implica el despliegue de una biopolítica positiva, es decir, de una política que orienta los nuevos saberes de la biologización y de la medicalización a la producción de cuerpos fuertes, sanos y dóciles, aptos para las nuevas formas de trabajo industrial, dispuestos a asumir el valor social del trabajo como el fundamento de su identidad social y política, a cambio de una remuneración económica que posibilita su inscripción en un sistema de intercambios abiertos del cual no posee ni el control ni el dominio. La progresiva desubjetivación, la inscripción del hombre en una historia animal, en una historia viviente, se acendra en la medida en que la relación con el trabajo y con el dinero implica su inserción en el capitalismo, que como práctica de gobierno lo incluye como cálculo económico en el funcionamiento del capital variable e interviene no solo en un proceso productivo alienante, del cual no conoce ni los procedimientos, ni el engranaje, ni el producto final, sino también en la determinación del precio final de la mercancía que produce y principalmente en el establecimiento del margen de ganancia capitalista, es decir, de la plusvalía, de la cual obviamente no participa. Desubjetivación asociada a la biologización y a sus consecuencias en la producción de cuerpos dóciles, pero sobre todo una nueva fase de la desubjetivación moderna involucrada en la participación de los sujetos en una actividad económica inexorable que fabrica un hombre nuevo, al mismo tiempo biologicus, faber y economicus. La biología, el trabajo y la economía definirán así la trama histórica en la cual el sujeto se desubjetiviza para devenir un hombre normal como prototipo y referente histórico de una subjetividad que lo sobrepasa, es decir, que lo produce históricamente como sujeto para incluirlo en el nuevo arte de gobierno moderno como dato estadístico, demográfico, higienista, económico y laboral, y cuya minoría de edad garantiza el buen funcionamiento de la tríada fuerte que orienta la gubernamentalidad moderna y que la hace eficiente y eficaz, es decir, el mundo laboral, la medicalización y la biologización y el sistema económico. La salud, el trabajo y el dinero son fundamentos históricos partícipes de una biopolítica positiva que orienta el funcionamiento de nuestra gubernamentalidad histórica. El individuo, cuya autonomía estaba garantizada por el ejercicio de una razón racionalista, bajo la promesa de una forma nueva de individuación asociada a la mayoría de edad, al discernimiento crítico y a la creatividad, es sustituido por el hombre normal moderno, cuya vida biológica, laboral y económica participa del funcionamiento de la gubernamentalidad moderna, entendida como conducción de la conducta en una normalidad pactada con unos parámetros, con unas mediciones y con unos objetivos
que reintroducen de manera cíclica el problema de la normalidad como objetivo del gobierno y desubjetivizan tanto al sujeto de razón y autonomía como a su reinvención en la promesa de emancipación y de libertad. Es así como la inserción del sujeto moderno en una normalidad horizontal, plana y abierta, y en una biologización que garantizaría el desarrollo del individuo, será rápidamente leída en clave jerárquica por autores quienes como Arthur Gobineau, 1816-1862, y Herbert Spencer, 1820-1930, entre otros, llevarán a cabo una interpretación historicista y finalista tanto del problema de la raza y de la sangre como el de la teoría de la evolución, lo cual posibilitará la recuperación histórica del principio de soberanía en un contexto de biopolítica positiva y de gubernamentalidad moderna. El darwinismo social y la clasificación de las razas humanas definen una línea historicista continuista entre el mono y el hombre que pasa por el establecimiento de escalas y de jerarquías en el proceso de dominización que llevan a la cima al hombre blanco caucásico occidental, lo cual deja en el camino seres humanos inferiores biológicamente y permite orientar la transformación de la gubernamentalidad de la normalización en una gubernamentalidad del eugenismo, de la segregación, de la exclusión y de la guerra, con el fin de promover a la raza blanca fuerte como eliminadora de las razas inferiores y de los débiles. El porvenir historicista de la humanidad depende así de una nueva biopolítica negativa o tanatopolítica que desde la segunda mitad del siglo XIX, con Arthur Gobineau, por ejemplo, se convierte en la tendencia histórica que posibilitó los totalitarismos del siglo XX, la cual se resignifica hoy como tendencia histórica fuerte en el siglo XXI. El finalismo de dicha tendencia histórica ubica su horizonte no solo en la dominación racial y en la recuperación de la idea de supremacía, sino también en la reinvención del gobierno en términos de soberanía y de carisma. La transformación de la biopolítica de la biologización positiva y de la normalización referencial en una biopolítica negativa de la eliminación eugenésica se inserta con pertinencia en las lógicas de la competencia y del empresarismo neoliberal. El neoliberalismo, nuestra condición del capitalismo contemporáneo, de hecho y de derecho, practica una biopolítica negativa cuyo fin último es la depuración social de los sujetos no aptos a un nuevo etos que busque eliminar las invenciones de la biopolítica positiva, el trabajo, la preocupación por la salud y el acceso al salario y al progresismo social, sustituyéndolas por el nuevo líder carismático empresario de su propia vida, quien vive en guerra permanente con sus competidores para imponer con su fuerza una nueva gubernamentalidad asociada a la voluntad política de quienes dirigen hoy el planeta como una empresa neocapitalista. Esa gubernamentalidad tanatopolítica contemporánea conduce nuestra subjetividad a la descalificación moral de lo humano, inferior, pobre, extranjero, enfermo y habitante de la calle. Cuando hablamos de gubernamentalidad como conducción de la conducta, lo hacemos en un sentido amplio para referirnos al conjunto de dispositivos establecidos y de las acciones realizadas para administrar, regular y favorecer la imposición de las nuevas jerarquías raciales, masculinas, nacionalistas y neocapitalistas que, como realización de una tendencia histórica fuerte, posibilitan no solo la apropiación de las instituciones contemporáneas de gobierno, sino también nuestros sentimientos morales y de las valoraciones que ellos suscitan. Nuevos miedos, nuevos odios, nuevos arribismos, nuevas pasiones y nuevas preferencias. Nuevos modos de subjetivación cargados de una emocionalidad dirigida a aprobar la dominación por la fuerza y la inclusión en el mismo proceso de dominación que la justifica. Lo político actual desafía la misma idea de política que tenía por referente fundamental el interés general y el espacio público, ya que vivimos en un mundo cuya razón gubernamental está mezclada, es decir, habitada al mismo tiempo por intereses particulares e intereses públicos. 3. La diferencia entre ética de las convicciones La diferencia entre ética de las convicciones y ética de responsabilidad realizada por Weber, y entre el principio de placer y principio de responsabilidad llevada a cabo por Freud, posibilita afrontar las dificultades de un mundo donde darle prioridad a lo común, a la solidaridad y a la amistad
implicaría la redefinición de lo político en el espacio dominante neoliberal contemporáneo para elaborar un camino práctico de encuentros como condición de posibilidad de una nueva ética de responsabilidades y de realidades, con el fin de hacer de lo político ese espacio a inventar en el lugar del olvido del otro como condición de posibilidad de mi mismidad. Las posiciones y usos del poder históricamente modernas, otorgadas por el dinero y por la política, han suscitado el hundimiento del poder entendido como promoción posible del bien común y han asignado al dinero y al poder institucionalizado la convicción de que el rendimiento inmediato constituye el verdadero horizonte de sentido de todas las prácticas humanas. Es pertinente construir otro horizonte de expectativas fundamentado en que el interés general garantiza no solo la viabilidad del presente, sino la realización de una vida con proyección. La principal actividad política es hoy propender a la reinvención de lo político, porque las prácticas de la política moderna agotaron la fuerza de lo político. La desconfianza, el recelo, el temor y hasta el fastidio que produce la política nos están alejando de la posibilidad de discutir acerca de cómo vivir juntos o de cómo vivir mejor juntos. Las desventajas de la condición precaria de la vida contemporánea permiten proponer un nuevo sentido a la vida actual, un sentido fuertemente político y convencido de que solo la rehabilitación de lo común y de lo colectivo pueden permitirnos salir del impasse neoliberal. Ahora bien, decir que el neoliberalismo corresponde a una mercantilización general de la existencia humana conlleva a plantear dos problemas. El primero concierne la visualización de la discontinuidad histórica en la que emerge una nueva condición humana enfrentada a unas nuevas condiciones económicas, las neoliberales. Esto corresponde con unos cambios que involucran el paso de una sociedad productivo-industrial a una sociedad de servicios y de finanzas. Diferentes formas de circulación del capital, diferentes relaciones con el trabajo y con los tiempos humanos, del ocio, de la familia, de las vacaciones, etc. El segundo corresponde con la formación de la subjetividad humana inherente a la heteronomía económica constituida como una forma de gobierno omnipresente. El segundo posibilita pensar una transformación ontológica en nuestra relación con la heteronomía económica y el primero una discontinuidad histórica. Según Foucault, toda ontología es verdaderamente histórica, es decir, no podríamos separar los cambios que involucran a la sociedad de la formación de una nueva subjetividad. Es decir, sociedad y subjetividad son posibles la una por la otra. Somos sociales porque nuestra subjetividad funciona, la sociedad funciona porque nuestra subjetividad cuenta con ese funcionamiento. Y quizás es la formación de una nueva subjetividad, condición ontológica, la que propicia los nuevos funcionamientos sociales, condición histórica. Si es así, esta nueva precariedad humana asociada al neoliberalismo, posibilita la formación de una nueva ontología humana, un homo economicus que desplazó al homo sapiens, deviene sujeto social e histórico, del cual dependen no solo todos los funcionamientos sociales, sino principalmente la definición de nuestra propia subjetividad. Es decir, aquello que históricamente estructura nuestra existencia en el presente, la mercantilización de nuestros actos y de nuestras relaciones, es lo que define ontológicamente el ser histórico del sujeto contemporáneo. Lo ontológico garantiza la reproducción de la subjetividad y le otorga una existencia social dominante. Sin referencia a ese ethos que caracteriza a los sujetos sociales, nuevas normas y nueva normalización, mi existencia deviene marginal u opta por una precariedad ya no constitutiva, que es la precariedad o la vulnerabilidad que nos une, sino insoportable. La precariedad insoportable profundiza el requerimiento ontológico, pero disloca el funcionamiento de la subjetividad, ya que no soporta los parámetros normativos que le otorgan sentido. Otras formas de vida cuestionan el carácter ontológico de la mercantilización subjetivista y permiten redefinir históricamente nuestra relación con la heteronormatividad vigente. Si suponemos que son posibles otros comportamientos, tanto como resistencia como condición insoportable, quizás otra política de la existencia pueda fundar una nueva ontología crítica y una nueva subjetivación. Entre tanto, lo evidente es el dominio del homo economicus en un contexto de biopolítica negativa
y de instituciones sociales supremacistas y competitivas que inducen unas formas de precariedad en relación con el empleo aleatorio, el endeudamiento, la flexibilidad laboral, el consumo compulsivo, el control del ocio, la malmediación apabullante, el entretenimiento insulso, el estímulo de los odios y de los medios sociales, la tecnofilia irreflexiva y ultraconsumista, el afecto desechable, el ultranacionalismo y el rechazo a los inmigrantes. Estas prácticas de exclusión e inclusión de la biopolítica negativa constituyen un campo de poder que funciona desplegando formas de sumisión. Lejos estamos de la formación de una nueva ontología crítica, ya que el dominio de la inhumanidad ontológica o de una ontología de la precariedad insoportable está anclado a las formas de emprendimiento y de competitividad de un neoliberalismo que niega la necesaria interdependencia de todos los seres humanos debido a nuestra mutua vulnerabilidad, la cual constituye nuestra ontología de la precariedad constitutiva en beneficio de esa ontología de la precariedad insoportable que implica el abandono de lo social y de lo político y principalmente el abandono de nosotros mismos como sujetos políticos cuya existencia es ontológicamente social. Es por esto que durante mucho tiempo hemos considerado que el funcionamiento del capital, la circulación del dinero, la relación capital-trabajo, los modos de producción y el concepto de clase social eran precarios para explicar las formas de vida contemporáneas, ya que otros factores como el cambio tecnológico, las luchas de género, las violencias simbólicas, la discriminación política y racial, las configuraciones espaciales del mundo urbano, el retorno de lo religioso y las diferentes formas de malmediación han monopolizado la escena interpretativa de los acontecimientos históricos contemporáneos. Sin embargo, los sufrimientos actuales de los sujetos en relación con el dinero, la sumisión a los dispositivos asociados al endeudamiento, la captura profunda de la subjetividad propiciada por las diversas formas de consumo, están construyendo una novedosa antropología, una mutación antropológica y unas condiciones ontológicas de la precariedad insoportable que producen una segmentación de la vida humana en categorías donde emerge una relación social monetaria, a partir de la cual unos sujetos pertenecen al mundo económico y lo dominan, y los otros deberían desaparecer, ya que no son necesarios. Los inútiles no son fuerza de trabajo ni actores del consumo, desempleados, hiperendeudados, sin capacidad de reembolso, informales con pocos ingresos, los cuales devienen invisibles y precarios en tanto no promueven los mecanismos de un capitalismo que busca subjetivar las acciones humanas definiendo al consumo como lo verdaderamente importante. Una clase supermillonaria conformada por una élite que posee la mayoría de los recursos del planeta y una clase media extendida que con recursos escasos opera como garante del orden simbólico, social, cultural y político, mueven una máquina económica capitalista que deviene una fábrica de subjetivación y de precarización de la vida humana que configura las nuevas ontologías históricas del presente actual. Lo que queremos mostrar es que el dinero es más que una medida de valor y de intercambio, y que hoy en día ha llegado a ser el dispositivo político más poderoso, a través del cual opera una nueva eugenesia que convoca a una nueva eutanasia, la de quienes no tienen acceso a él ni a través de la producción, ni siquiera a través del consumo. Esta nueva racionalidad económica de carácter neoliberal propicia prácticas de gobierno que provienen genealógicamente de la matriz gubernamental generada por los fascismos de la primera mitad del siglo XX, cuya orientación eugenéstica buscaba no solamente fortalecer la raza, buscaba no solamente fortalecer la raza, sino eliminar a los débiles para producir un nuevo hombre viril y potente, el hombre del nazismo, el hombre del fascismo, el hombre del comunismo también, la virilidad del poder fascista asociada al dominio de la subjetividad humana a través de esta nueva antropología del dinero constituye la actual biopolítica de la inclusión y de la exclusión de la especie humana y propician las condiciones ontológicas para la precarización insoportable de la existencia contemporánea. Es así como en la actualidad
Nuestra subjetividad política se define a través de las diversas relaciones que tenemos con el mundo del dinero. El gasto, la deuda, el pago, la compra, el reembolso, el consumo, la ganancia, el préstamo, la pérdida, la bancarrota, la riqueza, la pobreza, el derroche y la mesura, los cuales en tanto prácticas económicas constituyen también diferentes prácticas de gobierno. De este modo, una certera separación antropológica y ontológica produce hoy un deslinde entre sujetos útiles e inútiles, entre visibles e invisibles sociales, entre subjetividades dinámicas y subjetividades muertas. Una mutación profunda de la sociedad asociada a una nueva economía política subjetiva orienta las prácticas de gobierno a la producción de una eugenesia del capital que busca no solo la exclusión social, sino la eliminación de aquellos que no fabrican su subjetividad en el registro del emprendimiento, del trabajo, del consumo, del capital y de la competencia. Una relación vital e histórica con el dinero produce hoy una nueva ontología ligada a la fundación de una nueva subjetividad dominante. Es necesario comprender el funcionamiento del capitalismo contemporáneo como gubernamentalidad que produce subjetividades y como ejercicio biopolítico que elimina y desclasifica a los sujetos débiles que no lo reifican. Los nuevos parias socioeconómicos y las nuevas lacras del capital configuran una inhumanidad ontológica cuyo coeficiente de inexistencia configura nuestra subjetividad política y nuestra experiencia del presente. 4. Joachim Guillem va a designar como vitalismo no solamente el conjunto de fuerzas que resisten a la muerte, conjunto de fuerzas, es decir, bueno, aquí me quiero detener un poquitico porque es como el final y quiero aclarar eso del vitalismo. El vitalismo proviene, pues tiene muchos lugares de procedencia, pero hay un médico anatomista de comienzos del siglo XIX que entre 1800 y 1815 dice la vida, ¿qué es la vida? La vida es el conjunto de fuerzas que resisten a la muerte. Si estoy hablando con esto bien puesto. La vida es el conjunto de fuerzas que resisten a la muerte. Y al decir que la vida es el conjunto de fuerzas que resisten a la muerte, inaugura un vitalismo que va a interrogarse sobre el conjunto de fuerzas que resisten a la muerte. ¿Cuáles son esas fuerzas? Es decir, fuerzas múltiples. Fuerzas espirituales, fuerzas económicas, fuerzas políticas, fuerzas materiales, fuerzas tecnológicas, fuerzas urbanas, fuerzas emocionales, fuerzas afectivas, fuerzas sentimentales. Conjunto de fuerzas. ¿De dónde saca uno energía para alimentar todas esas fuerzas? Porque las fuerzas consumen energía. O sea, un despliegue de una fuerza sentimental consume una energía que es múltiple, pues, que inclusive puede ser hasta alimentaria o de diversa índole. Pero entendiendo que la vida es el conjunto de fuerzas que resisten a la muerte, hay que cuidar y producir, o producir y cuidar las energías que posibilitan el funcionamiento de esas fuerzas que hacen posible que la vida viva, que sea vital, ¿cierto? Digamos que esto se expresa mejor en la literatura. Yo diría que, por ejemplo, Proust y Montaigne son vitalistas desesperados. El vitalismo puede generar un desespero en tanto que la opción vitalista es una opción por hacer de la vida algo que valga la pena vivir, hacer, por ejemplo, del amor algo que valga la pena sentir, o hacer de la relación con el paisaje algo que valga la pena mirar, hacer de la relación con la amistad algo que valga la pena en términos de encuentro con el cual yo sea feliz, por ejemplo. Y digamos que los vitalistas, pues si yo pongo a Canguilhem como vitalista, que lo voy a poner como Canguilhem, a Foucault lo voy a poner como vitalista también, pero yo también podría poner como vitalista lo que estaba diciendo ahora, Proust va del amor de Swann, del camino de Swann al tiempo recobrado,
Y eso es un camino el tiempo recobrado, es el tiempo posible a través de la invención y de la creación, es decir, a través del arte, porque en el arte todas esas energías que pueden producir esas diferentes fuerzas a través de las cuales yo puedo hacer una vida que valga la pena vivirse, una vida, pueden producir un vitalismo, pero es un vitalismo que no se agota cuando la vida está siendo vivida de la manera como yo realmente la quiero vivir. Entonces genera un cierto desespero porque necesito encontrar otras energías para revitalizar esa vida emocional, esa vida sentimental, esa vida afectiva. Es decir, el inacabamiento de la vida. Yo sé que la vida es finita, la vida mía es finita, pero cuando yo me muera la vida no se va a acabar, afortunadamente. Cuando nosotros nos muramos, todos los que estamos aquí, cuando nos vamos a morir, la vida va a seguir, afortunadamente. Ese inacabamiento de la vida, a ese me refiero, no al de la vida individual, sino al de la vida como una forma de resistencia a la muerte, digámoslo así. Ese inacabamiento que hace que la vida sea posible, porque hay muchas formas de vida que entran a producir vida, es decir, muchos encuentros. Spinoza dice algo que es muy hermoso, dice, Spinoza convive en el siglo XIX con el gran racionalista de la filosofía, que es Descartes, y Spinoza no descarta el racionalismo de Descartes, pero lo pone en otro sentido, lo pone en un sentido, él dice que la razón es el arte de fabricar buenos encuentros. Y buenos encuentros no solamente es buenos encuentros humanos, sino buenos encuentros con una sinfonía, con una obra de arte, con una pintura, con un libro, con una novela, con un cuento, con una obra cinematográfica, con el cine. La razón es el arte de provocar buenos encuentros. Y los vitalistas, estos que voy a evocar aquí en esta última parte, es decir, van a encontrar recursos para provocar esas fuerzas que le dan potencia a la vida en lo anacrónico o en lo heterocrónico. Y ahí me voy a meter en un ámbito que me quiero meter como para terminar como con cierta calentura, pues como con cierto sabor acá. Y es que, digamos, estamos viviendo en un tiempo que nos está llevando a una cierta idea de tiempo como si hubiera una única manera de vivir el tiempo. Y estamos viviendo un tiempo que es veloz, el tiempo del progreso técnico, del progreso económico, todo este tiempo pues de que cada vez todo tiene que ser más rápido, el tiempo real. A mí me pasa, por ejemplo, en clase, en la universidad, que yo cito un autor, cito a Foucault, y los estudiantes ya bajaron 50 libros de Foucault en un segundo. Y 20 artículos, pero yo no he terminado de decir la frase en la cual involucré a un autor y ya han bajado 20 libros, 50 artículos, lo que sea. Esa idea de aceleración de la velocidad, o sea, la velocidad se puede acelerar y la velocidad se puede seguir acelerando y acelerando y acelerando. Esa idea es la idea que controvierte este vitalismo que yo voy a citar acá, porque esa idea nos mete en la idea de que ese es el mejor tiempo posible, el tiempo del aceleramiento, de la aceleración de la velocidad, y puede que ese sea un tiempo en el cual ni siquiera somos conscientes de quién es quien realiza esa aceleración de la velocidad. Es decir, puede que esa aceleración de la velocidad sea tan veloz que uno ni se dé cuenta de que uno mismo está realizando esa aceleración de la velocidad. O sea que esa aceleración de la velocidad se puede imponer como un cierto sentido autónomo, como una forma de dislocamiento de mi propia subjetividad. O sea, yo puedo verme sobrepasado por esa velocidad. Entonces, por eso en este vitalismo hay un recurso al anacronismo, hay un recurso a los griegos. Puede ser importante hoy leer las cartas de Séneca a Lucilius, a la primera carta que es sobre el tiempo. O puede ser importante ser heterocrónico o alocrónico o muy anacrónico, o sea, recurrir a
a cantos medievales, por ejemplo, para uno entender el sentido de la producción del sentido musical de una manera anacrónica, ¿cierto? Es decir, hay ciertos anacronismos que me pueden pensar que la aceleración de la velocidad no es la única manera de vivir el tiempo y que hay tiempos plurales y que esos tiempos plurales pueden generar vidas plurales y que esas vidas plurales pueden ser formas de resistencia a la imposición de un único sentido para la vida en general y para el tiempo en particular. Entonces voy a leer, después de esa bifurcación hacia el aceleracionismo y hacia el vitalismo, voy a leer este cuarto punto. Georg Canguilhem va a designar como vitalismo no solamente el conjunto de fuerzas que resisten a la muerte, sino además va a entenderlo como expresión de la confianza del viviente en la vida. Una confianza suscitada por su espontaneidad propia o por la comprensión de la vida como creación de vida. De otro lado, Georg Canguilhem es alguien que es un médico y filósofo. Voy a contar algo un poco anecdótico. Cuando yo llegué a Francia, hace muchos años, yo quería que Canguilhem me dirigiera la tesis de doctorado y lo contacté. Pues tuve maneras de tener la dirección personal de él, lo contacté. Georg Canguilhem, para decirles como la estatura intelectual que tenía, sin Canguilhem no hubiera habido Foucault. O sea, por Canguilhem es posible un Michel Foucault, es posible un Vigilar y Castigar, es posible una Arqueología del Saber, es posible unas palabras y las cosas, porque Canguilhem escribe un libro que se llama Lo normal y lo patológico, donde él invierte todas las concepciones de sentido que tenía la medicina. Por ejemplo, él dice, la medicina se preocupa mucho por la salud, cuando lo que le da inteligibilidad a la medicina es la enfermedad, porque ¿dónde entiende la medicina la salud? En el enfermo. Entonces es más importante lo patológico y entender el error, y la salud es otro problema, digámoslo así. Entonces Canguilhem escribe ese libro de lo normal y lo patológico e invierte una cantidad de consideraciones que se tenían en lo biomédico sobre lo normal y lo patológico. Yo contacté a Canguilhem. Para sorpresa mía, me dijo, nos encontramos, yo voy a encontrarme con usted. Él tenía en ese momento como 85, 86 años, era un hombre muy mayor. Yo le dije, yo quiero que usted me dirija la tesis de doctorado. Él me dijo, no puedo, yo estoy jubilado. En Francia los profesores jubilados no podemos dirigir tesis de doctorado. Pero si puedo, usted me puede escribir, me puede enviar cosas, yo le contesto, le voy diciendo cómo y le explico cuál es el panorama actual de la historia de las ciencias y la filosofía de las ciencias en Francia para que usted escoja bien, escoja un buen director. Y fue súper amable, me encontré con él. En un momento dado él me dijo, ya llevábamos un tiempo de cartas, yo tengo muchas cartas de él. Me dijo, yo ya no sé lo que hago en este mundo. Mi esposa y yo ya no sabemos qué hacemos en este mundo. Y me dijo, si quiere va a mi casa y toma libros de mi biblioteca porque yo ya quiero que esos libros sean de otro. Yo no fui capaz de ir porque ir a la casa de él era un acontecimiento que sobrepasaba el tipo de relación que yo quería tener con él y no fui capaz de ir por los libros a la casa de Canguilhem. Pero Canguilhem, digamos que es un faro intelectual en Francia y entonces les leo esto. De otro lado, Canguilhem va a asociar el conocimiento de la vida con los errores de la vida que confrontan cada ser vivo con su imperfección constitutiva y define la vida como una actividad orientada de manera intrínseca hacia valores vitales, es decir, la vida está programada para eludir los valores negativos, la enfermedad, la monstruosidad y la muerte, los cuales la amenazan permanentemente. La vida aparece así como modo dinámico que tiende a producir procesos vitales por sí misma, los cuales no dependen de su imposición por una vía exterior y al mismo tiempo su conocimiento depende de su esencial precariedad expresada en la producción de error,
de errancia y de desviación. De la precariedad de la vida y de su relación con el error y con la errancia depende su dinamismo vital. Es decir, somos dinámicos vitalmente porque nos equivocamos, somos dinámicos vitalmente porque nos enfermamos, somos dinámicos vitalmente, tenemos vida porque somos imperfectos. De la precariedad de la vida y de su relación con el error y con la errancia depende su dinamismo vital, es decir, el desarrollo de una tendencia a la autocorrección que se expresa en la capacidad del organismo a curar sus estados patológicos hasta un cierto grado de posibilidad. La noción canguileana de vida nos permite entender no solamente el valor positivo del error para el conocimiento y para el funcionamiento de la vida, sino además el carácter dinámico de la precariedad de la vida, ya que de su precariedad constitutiva saca las fuerzas que le permiten resistir. Es decir, en este sentido, la resistencia funciona como principio vital orientado por el vitalismo a rectificar la vida no como vida normativa, es decir, como adaptación a un medio y a una norma dadas, sino como la posibilidad que permite a la resistencia colocar a las normas biológicas constantemente en cuestión y crear sus propias normas. Podemos inventar normas, es decir, la normatividad del viviente está asociada a la resistencia a las normas existentes, lo cual conduce al estallido normativo y a la invención de nuevas normas. Y ya entro a la parte final. Imitando la dinámica vital y su relación compleja con las normas y con la normalización expuesta por Canguilhem, Michel Foucault constituyó una analítica del presente en la cual tanto el problema disciplinario como el de la biopolítica y de la gubernamentalidad moderna permiten comprender el funcionamiento del poder sobre la vida, no como un ejercicio de coerción unidireccional, sino como producción de subjetividades, de cuerpos y también de resistencias bajo la forma de contrapoderes o de contramovimientos, es decir, como desplazamiento de las fronteras o de los límites impuestos por las diferentes formas de funcionamiento de múltiples poderes. La biopolítica, las formas de disciplinamiento y la gubernamentalidad comparten una doble relación con los fenómenos vitales implicados en la normalización, pero susceptibles de desplazar el umbral de la norma para producir lo normativo de otro modo. Es posible entonces pensar en una nueva biopolítica que no corresponda con la producción de cuerpos sanos y dóciles aptos para el modelo de explotación capitalista. Es eso lo que Foucault descubrió con el concepto de cuidado de sí, traído del mundo griego, anacronismos, a interrogar nuestra relación con el biopoder contemporáneo. La positividad del poder sobre la vida no siempre coincide con un uso de los saberes para dominar la vida, sino por el contrario, con una nueva hermenéutica del sujeto que irrumpa en esa genealogía del sujeto moderno para producir una subjetividad transformada a partir de técnicas, de ejercicios, de formas particulares de fortalecimiento del pensamiento y de tecnologías de producción de cuerpos. Frente a las racionalidades neoliberales y a las biopolíticas de sujeción, otra forma biopolítica de concebir la vida y otra gubernamentalidad son posibles. El gran descubrimiento de Foucault en los últimos años de su vida consistió en ensamblar el concepto de crítica con el de subjetivación y el de hermenéutica con el de gobierno de sí y de los otros, y trabajar al mismo tiempo sobre una comprensión crítica de las condiciones de sugestión y de subjetivación producidas por el liberalismo y por el neoliberalismo, como también por la desactivación en la subjetividad contemporánea de sus formas de acción, transformando a partir de técnicas y tecnologías diversas los efectos de la biopolítica del control subjetivo en una política de la vida que modifique las prisiones del alma, de la deuda, del trabajo sometido y del miedo, en beneficio de una interrogación frente al poder moderno, de la cual emerge la transformación de la subjetividad. Así, la preeminencia del homo económicos como sujeto referencial totalizante puede ser transformada por diferentes formas de ser y actuar frente al dinero, frente a los afectos, frente a las políticas locales y frente a la ciudad, en beneficio de la concepción de la subjetividad como un trabajo de producción permanente de formas de vida. Resistir es, teniendo en cuenta el gran descubrimiento del último Foucault y su antigua relación con Canguilhem, encontrar el tiempo, el impulso y la pasión por transformar las condiciones biopolíticas de una modernidad normativa en otras condiciones biopolíticas, las de las prácticas de libertad, las de lo ético-político situado y específico, en fin, las de una hermenéutica que permite entender las condiciones de vida
para vivir sin esas condiciones. Muchas gracias. ¿Aló? Sé que es un texto conceptualmente un poco complejo, pero quizás en la discusión pueda aclarar algunas cosas. Sí, vamos a ver si hay inquietudes, comentarios sobre la presentación. Sí. Buenas noches. Muchas gracias por la ponencia, muy interesante. Yo quería preguntar si subjetivación también se podría decir que es como un sinónimo ahí en ese discurso de identidades, ¿se puede decir eso? Y si es así, pues tengo esa opinión que esas identidades en las democracias actuales segregan más que unen, ¿sí? Y yo pienso que es tiempo como para un nuevo orden de sociedad adaptándose a los retos de la época, que sea más cooperativo, solidario y con metas más colectivos y no tan como segregados como se ve también tal vez en otros países, no sé. Aquí también entre la política que hay muchos como partidos que ya son tan chiquitos que es como más difícil también como de tener un compromiso entre ellos, ¿sí? Entonces, más o menos eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por la pregunta. Bueno, justamente el problema con el concepto de identidad, no con el de identidades, pero me voy primero al de identidad, es que puede ser un concepto esencialista. Por ejemplo, hablar de identidad femenina puede esencializar a la mujer. Es decir, hay una identidad, una sola identidad. Entonces, yo sé que no, obviamente yo sé que no. Pero digamos que para no correr el riesgo de la esencialización y de la sustancialización, entonces hablamos como de procesos de subjetivación que siempre están en construcción y que se hacen casi que cotidianamente, todos los días. Es decir, por ejemplo, las escenas, voy a dar un ejemplo con esto. Esto es el dispositivo de el dispositivo de subjetivación más potente que existe en el momento. ¿Por qué voy a decir eso? Porque esto nunca se apaga. O sea, nosotros apagábamos el televisor, teníamos un televisor y lo apagábamos, teníamos un radio y lo apagábamos. Me acuerdo que la señal de televisión, cuando se acababa la programación, aparecían unas rayas ahí de colores y se acababa la programación. Esto nunca se apaga, esto es 24/7, ¿cierto? Esto es todo el tiempo. Jonathan Crary hizo un libro que se llama así 24/7 y esto es un dispositivo que está creando un nuevo tipo de relaciones humanas, un nuevo tipo de relación con el dinero. Ya, por ejemplo, la relación con el dinero funciona a través de plataformas, no vamos al banco, inclusive podemos nunca tocar un billete y estamos en relación con el dinero solamente a través de plataformas, ¿cierto? Por ejemplo, uno ve, yo estuve en estos días con una amiga en un restaurante y vimos una escena en términos de subjetivación, pues de esas subjetivaciones que también puede comprenderse no como identidad, pero sí como identidades móviles o como identidades que se bifurcan o que cambian. Llegaron al restaurante una mamá con sus 2 hijas. Yo estaba con una amiga al lado de ellas, una mamá con sus 2 hijas. Llegaron la mamá y las 2 hijas. Pidieron una cena, la mamá y las 2 hijas. Vuelvo y repito, la mamá y las 2 hijas. Y la mamá estaba ahí, las 2 hijas estaban con el celular, no se dirigieron ni una sola palabra, pero ni una, absolutamente ninguna. Cuando llegó la comida, se acercaron al plato y comieron así. Terminaron de comer, se fueron y se pararon. Nunca
dejaron de mirar a la pantalla. En ningún momento las dos hijas, nunca, nunca. Y no hablaron absolutamente ni una sola palabra entre ellas. Eso son nuevos procesos de subjetivación que producen unas nuevas identidades que están produciendo como una mutación antropológica, porque ya no somos los mismos seres humanos. Pues uno puede inclusive entrar a un restaurante que es un lugar de encuentro, un lugar para conversar y no hablar, ni siquiera mirar al otro. Eso es otra vida, eso es otra condición ontológica, digámoslo así. Eso es otra forma de subjetivarse, y esa nueva forma de subjetivación es posible por las nuevas disposiciones con los dispositivos tecnodigitales, ¿cierto? Eso es otra. Entonces yo diría que identidad no, tal vez identidades sí, pero procesos de subjetivación, los procesos de subjetivación son variaciones dinámicas de la subjetividad en proceso de cambio constante. ¿Pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Sí. Hola, buenas noches. Yo quisiera preguntarte si con esta línea de base has logrado hacer como cuál sería un mundo posible, pues como proyectar, o sea, porque todo es muy oscuro, ¿cierto? Y lo que tú hablas es una realidad pues dura y aberrante que la sentimos pues todas las personas, pero entonces, ¿cuál podría ser un mundo posible con el panorama actual? No, pues primero quiero aclarar algo para poderte responder. O sea, yo no soy ni optimista ni pesimista, soy crítico del presente. Esto es una ontología crítica de la actualidad, que no me ubica ni en el lado bueno ni en el lado malo del asunto, me ubica es como en una perspectiva crítica. Yo creo que el mundo posible es a través de la crítica. Es decir, si tenemos una postura crítica frente a lo que nos está pasando, por ejemplo, con la técnica, podemos inventar otras relaciones con la técnica. Hay un filósofo de la técnica que fue muy buen, se suicidó en la pandemia en agosto 6, un 6 de agosto a las 6 de la tarde se suicidó Bernard Stiegler, un filósofo de la técnica que tenía mucha relación con América Latina, un filósofo francés de la técnica que tenía muchas relaciones con América Latina y que justamente antes de suicidarse, pues la pandemia lo cogió encerrado, pero venía para América Latina, venía para Colombia, para Ecuador, y algunos iban, bueno, había algunos intercambios con él. Él diferencia, o sea, no nos debemos adaptar a la técnica, sino que debemos adoptarla. O sea, no adaptarnos, sino debemos adoptarla. Y adoptarla implica una postura activa del sujeto. Adaptarla implica una postura pasiva del sujeto. El sujeto se adapta y entonces simplemente nos adaptamos a lo que nos ofrece la Silicon Valley a través de estos dispositivos. Adoptarla implica que yo puedo tener usos, porque no se trata de descalificar el dispositivo tecnológico. Porque como dice Canguien, un cuchillo sirve para partir una torta y celebrarle el cumpleaños a Marcela. Y entonces la fiesta y todos estamos felices, y si no hubiera el cuchillo no podríamos partir la torta y no podríamos pasar rico en el cumpleaños. Pero un cuchillo también sirve para que yo le pegue una puñalada, mentira, para que alguien le pegue una puñalada por ahí a alguien y lo mate y arme una tragedia familiar, lo dejó sin papá, qué cosa tan terrible, ¿cierto? El problema no es del cuchillo, el problema es de quien lo usa, ¿cierto? Entonces el problema es no de la adaptación, sino de la adopción. Tenemos que asumir por eso es importante una filosofía de la técnica, una sociología de la técnica, por eso es importante pensar esto, para llegar como a una mayoría de edad, como dice Kant, no a una minoría de edad, a una mayoría de edad en la cual uno pueda decir, si estoy con los amigos, pues apago esto porque los amigos son demasiado importantes, ¿cierto? Y si estoy con mi hermana o con mi hermano, pues eso es más importante que estar pendiente de eso. Por ejemplo, hay algo
Miren las cosas que le están tocando hacer a los profesores. Yo soy profe y me toca hacer esto en este momento. Yo ya no pongo trabajos para la casa. No pongo trabajos. En pregrado no pongo trabajos. Porque los hace ChatGPT. Y entonces yo ¿para qué le voy a calificar a ChatGPT? No tiene sentido, eso es como estúpido. Pues yo soy profesor de ellos, no de ChatGPT. Entonces, ¿qué resolví hacer? Yo expongo en módulos que son a veces de 3 horas o de 4 horas, expongo 1 hora y media o 2 horas. En esa exposición se generan 4 o 5 preguntas. Después, en las 2 horas que siguen, ellos responden en un taller esas preguntas que se generó en la exposición, y ese taller es lo que yo califico. Y ese taller es en dispositivos tecnodigitales. Ese taller es en papel y a mano, a la antigua. Y son ellos con su elaboración. Porque si pones un trabajo para la casa es estúpido, pues es como, ¿para qué? No tiene sentido. Entonces, esos son adopciones. O sea, son maneras con las cuales uno va entendiendo que esto propone una nueva relación con el saber, frente a la cual uno tiene que fabricar formas de resistencia. ¿Cuáles? Esas son unas, hay muchas. Pero digamos que lo que te quiero responder es que hay muchos mundos posibles. El mundo no se está cerrando, se está abriendo. Lo que pasa es que esa apertura implica trabajo, mucho trabajo, y implica mucho estudio. Esta es una época donde es importantísimo leer literatura, donde es importantísimo leer filosofía, donde es importantísimo ver cine. El cine, yo ayer vi una película que me dejó wow, se llama La Sustancia, una película que vi ayer sobre la manera como la mirada de los hombres crea un cierto tipo de belleza femenina que las mujeres están rechazando, afortunadamente. ¡Wow! ¿Y qué película? Una película súper fuerte, pero el cine le permite a uno pensar por otros medios, por medios que no son textuales, sino medios visuales. Entonces, hoy en día es muy importante ver cine, ver pintura, leer literatura, sobre todo leer 2 autores, mentira. No, pero hay autores con los cuales yo duermo en la cama, pues, y que no, si no están al lado. Hoy estoy en un hotel y no están al lado, seguro voy a tener un insomnio brutal y no voy a dormir nada, porque siempre los tengo que tener al lado, que son Proust y Montaigne. Siempre están a mi lado, siempre. Hoy no, pues los 7 tomos no los podía traer, era como complicado. Seguro voy a tener. No, pero siempre hay que leer. Esta es una época donde al contrario hay demasiadas posibilidades, pero sobre todo las posibilidades están en un trabajo personal, es decir, y en un trabajo colectivo, como tú lo decías, esto es la creación de un colectivo fabulosa, en un trabajo colectivo en el cual tenga sentido crear un juntos que entienda que la vida puede pensarse de muchos modos, y que como la vida puede pensarse de muchos modos, a uno no le pueden imponer un único modo de pensar y de sentir la vida. Gracias a ti. Pregunta, una última pregunta de intervención. ¿Sí? Gracias. Quisiera contribuir o continuar la idea de esos mundos posibles. Y primero me preguntaría yo, y eso lo discutía con un profesor en Dresden, profesor de historia, el profesor Schreiber. Él me decía que él dudaba que las luces habían llegado el ciclo de las luces y los valores de las luces había llegado a iluminar todo el mundo. Él decía que difícilmente Francia y Alemania e Inglaterra habían sabido qué es eso de la ilustración y de las luces. Desde ahí yo me digo, ¿cómo pensar esos valores de la ilustración desde un contexto como el nuestro, como el colombiano? Y en un principio uno intuitivamente diría, hay un déficit, una precariedad, pero después reflexionándolo con las propuestas que usted nos trae, uno dice, al contrario, es un campo de posibilidades en un territorio como el nuestro, que afortunadamente o desafortunadamente no vive de este siglo de la ilustración. Con ello, ¿qué quiero decir? Que Descartes y quizá Spinoza no lograron
es esa consolidación de esos valores ilustrados en nuestros territorios. ¿Qué quiero decir con ello? Descartes sobre el pensamiento de Descartes se monta toda la modernidad, se monta toda la época todo ese racionalismo industrial y depredador de la naturaleza. Afortunadamente Descartes no llega con esas dimensiones a nuestros territorios. Desde esa, digamos, diferencia de nuestros territorios, yo me digo igualmente cómo entender las posibilidades hacia un nuevo mundo. Y ahí, digamos, hago una suerte de crítica fundamental a la exposición que usted hace, porque me da la impresión que está fundada en referentes europeos. Y no quiero ser incómodo con esto, sino la invitación a reflexionar esto con la dificultad que esto supone desde referentes nuestros. Por ejemplo, el principio de causalidad. Ese principio de causalidad que nos invita a pensar en que la ciencia es lo único que vale. Ese principio de causalidad es lo que rige nuestras sociedades. No sé, lo dudo. Por decirlo, digamos, alegóricamente, en nuestros territorios somos animistas o somos totemistas en los términos de Philippe Descola, o somos naturalistas en los términos de Darwin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, pienso que esos últimos momentos de su exposición me invitan a pensar que hay múltiples posibilidades fundadas en la identificación de que afortunadamente muchas veces Descartes no llegó a estos territorios. Gracias. Bueno, pues muy buena tu intervención, pero discrepo de ella porque sí llegó a estos territorios. Pues sí, obviamente que sí llegó. Nosotros tenemos universidades, tenemos escuelas de filosofía, tenemos facultades de filosofía donde se enseña Descartes desde el siglo XIX. Tenemos facultades de biología, que hay físicos, matemáticos. La matemática no puede ser matemática de jardín, ni de Copacabana, ni de Barbosa. La matemática es la matemática del mundo, donde hay desarrollos matemáticos en todos los lugares del mundo, ¿cierto? Es decir, esa idea de lo latinoamericano, como que lo latinoamericano tiene un esencialismo que lo separa de los otros mundos, es una idea errónea, perdón, pero no, eso es una idea errónea. Nosotros somos un mundo entre mundos y somos un mundo posible porque otros mundos son posibles con nosotros y nosotros con esos otros mundos. O sea, tú no te expresaste ahí en una lengua, pues en emberacativo, te expresaste en español y el español es una lengua europea. Tú hablaste en español. Entonces, digamos, nosotros somos mezclas. La razón que vehicula nuestro pensamiento es una razón que no se formó en América Latina. La razón que vehicula nuestro pensamiento es una razón que se formó en Grecia, en Roma, y que ha tenido avatares históricos y que llegó a nosotros por esos avatares históricos, que son avatares históricos que tienen que ver con Descartes, que tienen que ver con Spinoza, pero que tienen que ver con Kant, con Condorcet, con Voltaire, con Rousseau, pero también que tienen que ver con Santander, con Bolívar, con la fundación de la Universidad Nacional, con la fundación de la Universidad de Antioquia, con todos esos saberes. Y, por ejemplo, pensar el cine sin el mundo planetario es imposible. El cine es creado porque es una creación que se nutre de formas de creación que existen en todas partes del mundo. Cuando ahora hago un homenaje a Víctor Gaviria, cuando Víctor Gaviria habló del no futuro, lo habló en relación a una creación artística italiana del neorrealismo italiano que todos conocemos, ¿cierto? Y sin eso que te nutriste con el cine italiano y con el neorrealismo italiano, quizás tú no hubieras inventado una estética para entender
formas locales de existencia de nuestra precariedad, ¿cierto? Pero eso es como parte de una comunicación, o sea, sin el cine italiano no hubiera existido un cine local como el de Víctor Gaviria, por ejemplo, ¿cierto? Eso es como lo que quiero decir. Entonces, como esos esencialismos de que nosotros somos absolutamente distintos, yo no creo en eso, para nada. Sí, claro. ¿Cómo expresar esto? Por lo que usted dice y los prejuicios, digamos, le permiten a uno seguir la conversación, y es a partir de los prejuicios de cómo uno entabla con el otro una relación. Y en este momento me estoy permitiendo, a partir de un prejuicio, porque yo pasé por universidades colombianas y extranjeras, y estos prejuicios me invitan a pensar desde dónde está hablando usted, expositor. Está hablando desde aquel lugar en donde se dice la verdad, no solo aquí en Colombia, sino en Europa, etc. Aquel lugar que es idéntico aquí en Jardín o en la Sorbona en París. Ese lugar en donde se defiende la institución, ese lugar en donde se defiende ese discurso, elitista, en donde la matemática tiene que ser aquella, ya sea euclidiana, pero no se concibe el reconocer lo que Borges también criticaba. Borges decía en el mismo tono suyo, y aquellos que hablan saben de literatura, yo adoro Borges, pero ¿saben quién era políticamente Borges? Y decía, los indios sabían escribir hasta 5. Eso era una gente que pensaba de una forma inferior, porque solo sabían contar hasta 5. Entonces, lo que usted dice me invita a pensar que esa posición solo admite ser superada, porque esa posición es restrictiva, es autorreferente, se reproduce a sí mismo. Vaya a Palenque, sí hablan el castellano que estoy hablando yo, pero ponen el pronombre personal no, sino uno. Uno comía ayer, y cualquiera que no tenga afinado el oído dice, pues está hablando castellano, pero utilizó el pronombre personal uno, no yo ni nosotros, uno. Pero en la lectura que usted hace, pues es el mismo castellano, y ahí no hay nada que hacer. Si no se ve en los detalles, porque en lo sagrado está en el detalle, si no se observa que allí hay una diferencia abismal con esa reflexión eurocéntrica, no hay salida. No hay salida y nos quedamos encerrados. Frente a ello, solo invitar a que está bien, somos productos de una historia, pero es una historia colonial de 400 años, es cierto. Pero es una historia colonial que no es transhistórica, que usted lo decía en su exposición, hay ontologías que renacen y el mundo no se ha acabado. No sabemos de aquí a 200, 300 años cómo recordemos esta conferencia. Esta conferencia en donde se decía, sí, somos europeos y basta, porque hablamos español. Gracias. No, yo creo que dejemos, yo no he dicho somos europeos porque hablamos español, eso es una frase tuya, pues yo no he pronunciado esa frase. Yo creo que el asunto político de la verdad, pues yo no estoy defendiendo instituciones, pues todas esas cosas que tú evocas ahí, ni estoy defendiendo como una matemática o el eurocentrismo. Yo estoy planteando un problema que tiene que ver con las ontologías históricas del presente y con nuestras relaciones, por ejemplo, con el dinero. Relaciones nuestras todos los días, nuestras, aquí en Jardín, o aquí en Envigado, o aquí en otro lugar, ¿cierto?
eso que tú estás diciendo de que eurocentrismo y eso es completamente ajeno a lo que yo expuse. Yo no hablé nada de eso. No sé tú por qué te inventas eso. Si quieres tener una verdad que es tuya, yo te la regalo, te la obsequio con mucho gusto. Vale, muy bien, muchas gracias. Víctor, sí, dale. Solo para preguntarte un detalle, que tú hablaste de la precarización como un elemento positivo del vitalismo, ¿cierto? Y hablaste mucho antes de la precarización insoportable. ¿Qué querías decir con eso? Aló, es una diferencia que es muy importante porque digamos que hay una precarización asociada a nuestra vulnerabilidad constitutiva, que es la precarización constitutiva, es decir, todos nosotros somos vulnerables afectivamente, somos vulnerables económicamente, somos vulnerables habitacionalmente, somos vulnerables de muchas maneras. Y eso es lo que nos une. O sea, lo que nos une es la vulnerabilidad. Nosotros buscamos al otro porque somos seres imperfectos. O sea, la sociedad y lo social se arma a partir de nuestra vulnerabilidad como forma constitutiva de nosotros mismos. Es decir, uno busca al otro porque lo necesita. Y si lo necesita es porque uno es vulnerable. Uno busca compañía porque está solo. Y si se siente solo es porque hay una cierta vulnerabilidad en esa soledad. Es decir, eso es una constatación más o menos fácil de hacer. El hecho de que todos somos vulnerables y que en relación a esa vulnerabilidad todos pasamos por una precariedad constitutiva. El asunto con el neoliberalismo, y ahí es muy buena la pregunta, es que el neoliberalismo cambia de mercado. Es decir, el liberalismo tenía como objeto de mercado un lugar o una mercancía. Es decir, la imagen con el liberalismo es que el mercado es el éxito, digámoslo así, o es Carulla, o es una plaza de flores, o es una plaza de mercado. Es decir, el mercado tenía en el liberalismo unos lugares de funcionamiento económico, el banco, el mercado. En el neoliberalismo, el mercado soy yo. El neoliberalismo mercantiliza la existencia humana. O sea, uno se tiene que vender y lo tienen que comprar. Y uno, ya por ejemplo, las formas del amor pasan por Tinder. O pasan por invenciones de mercado, digámoslo así. Me tengo que vender, me tienen que comprar, entonces me tengo que vestir, tengo que ir al gimnasio, tengo que hacer una cantidad de cosas para que yo sea una mercancía. O sea, el liberalismo pasa de convertir mercancía a los objetos a convertir en mercancía a los sujetos. Y en ese proceso de mercantilización no todos los sujetos aguantan. Hay sujetos que se revientan y que devienen inútiles para el mercado neoliberal capitalista porque no saben manejar una economía de la valoración subjetiva de uno mismo, de su propia subjetividad. No saben manejar una economía de sus propios afectos, no saben manejar una economía. Por ejemplo, Byung-Chul Han en Psicopolítica muestra cómo, pues, y yo también en otros textos que estoy trabajando, cómo el asunto de la psique, las emociones, el capitalismo neoliberal es un capitalismo emocional, es un capitalismo que vende sentimientos, emociones, afectos y que comercia con todo eso, ¿cierto? Comercia con la psique humana, con nuestra alma, con nuestras emociones. Eso es precariedad insoportable. ¿Por qué es precariedad insoportable? Porque no todos los sujetos aguantan, por ejemplo, el hecho de que yo me tengo que vender de una manera para que me amen, o más bien estoy solo. Y si estoy solo, quién sabe si aguanto esos niveles de soledad, porque los niveles de soledad ahora pueden llevar a un aislamiento insoportable que constituye la precariedad insoportable. Ese sería el paso de una precariedad y de una vulnerabilidad a una precariedad insoportable. Pero resolveme este asunto.
Esa precariedad insoportable que uno ve en el Bronx, en Medellín, en todas esas calles, de todos esos hombres despojados de todo tipo de signos sociales. De humanidad. De humanidad. ¿Por qué el bazuco les sirve? ¿Por qué el bazuco les sirve para soportar, para hacer esa precariedad soportable? ¿Por qué? ¿Por qué el bazuco? Sí, ¿por qué la droga? Pero es que esto también es bazuco. Esto es bazuco tecnológico. Lo que pasa es que esto es una droga legítima. Es legítima. El bazuco es una droga ilegítima. Es decir, hay mucha gente que vive en precariedad insoportable por la adicción, porque ya está completamente capturada a esto. O sea, si yo me encuentro con mi hermana y no hablo con ella en toda la sesión, soy un adicto. Eso es una adicción. Es que hay enfermedades. Pero ¿cómo lees tú esa experiencia de esas calles? ¿Cómo las lees? Pues digámoslo. Como una destrucción de la humanidad, una inhumanidad constitutiva. Claro, una destrucción. O sea, eso es una precariedad insoportable, donde no hay la posibilidad de construir un juntos, porque no es una vulnerabilidad compartida, es una precariedad insoportable de un sujeto que esa precariedad insoportable lo logra aislar y destruir. Debemos continuar con nuestra programación. Pueden serlo, sí. Qué interesante cómo resulta precisamente estos espacios. Un aplauso por favor para Alberto Castrillón, gracias. Su ponencia. Y creo que esto es solo el inicio para un café y continuar la exposición, el debate. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Invitarlos a las 7:30 en este espacio, la película Todos los